¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Pues hablemos de corrupción. Hay material, por supuesto, de sobra sobre este tema y particularmente por lo que hoy presentó Claudia Sheinbaum, que sin duda alguna es un punto que no podemos dejar de lado por incluso los mensajes, los discursos que se dieron en este evento. De entrada, no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, pero la corrupción es un flagelo, dicen los expertos, mortífero, dice Sergio Ferrari, un flagelo que asfixia, ¿no? En particular a los más pobres, a los más desposeídos del planeta. Sin embargo, sí es un fenómeno complejo que va mucho más allá de los simples datos que puedan aportar diversas ONGs, datos que mayoritariamente incorporan una mirada sesgada de representantes del gran poder económico mundial. ¿Cuál es el primer desafío que vemos al respecto? Un desafío pendiente que parece enorme, que es construir nuevos parámetros para medir la corrupción. Diferentes, nutridos desde abajo, surgidos desde la experiencia comunitaria, colectiva, de los actores y los movimientos sociales, los que podrán aportar esa percepción ciudadana de la corrupción que hoy a nadie le interesa integrar y por supuesto medir, porque muchas veces cuando escuchamos posturas sobre la corrupción, pues nos damos cuenta que provienen de muchas voces que se sienten autorizados, ¿no? Académicamente, intelectualmente, pero que de una u otra manera han sido parte también de la misma. Hoy, al presentar su estrategia para fortalecer la democracia y de gobierno honesto, Claudia Sheinbaum lanzó el compromiso, se comprometió a tener servidores públicos de probada honestidad, simplificación administrativa, digitalización, transparencia en todos los procesos gubernamentales que se realizan y cero impunidad. Agregó que a lo mejor tener servidores públicos de probada honestidad no es suficiente, pero es indispensable porque personas de historial corrupto van a representar corrupción en sus gobiernos. Y eso lo tiene claro la ciudadanía, lo tiene claro el pueblo de México. Ustedes recuerdan una entrevista que sostuvimos aquí en el canal con el ex gobernador de Chihuahua, con Javier Corral, quien estuvo presente en este acto también. Y él destaca un punto que quiero profundizar en un poquito más adelante. Los datos del INEGI, por cierto, hablan de que con Andrés Manuel López Obrador se avanzó en el combate a la corrupción y se avanzó precisamente en la percepción en torno a la corrupción desde el gobierno, lo cual no es nada sencillo. Y mucho tuvo que ver la imagen del presidente de la República, pero no fue suficiente. Y ahorita profundizamos sobre ello. ¿Por qué no es suficiente? Porque lamentablemente la corrupción va de la mano de un sistema económico. Es decir, el capitalismo se basa sobre la explotación de los trabajadores con un total desprecio por ellos, por la naturaleza, y en la dominación y la represión, y por lo tanto se apoya en Fuerzas Armadas incluso. Es un sistema que desperdicia, que despilfarra recursos, vidas humanas, y para que, por ejemplo, existan universidades eficientes, no basta con que se elimine la corrupción de algunas personas. Hay que cambiar sus programas, su funcionamiento interno, que reproduce obviamente el estatal, sus enfoques de clase, sus objetivos, que no es el desarrollo del pensamiento crítico, de la investigación, sino la creación de técnicos para el sistema capitalista. Este es un ejemplo que le pongo para entender más o menos cómo va funcionando el sistema capitalista en torno a la corrupción y cómo aprovecha incluso lugares, áreas muy sensibles en la formación de cuadros para nuestro país. Por eso la corrupción es un sistema. ¿Cómo puedes cambiar un sistema? Si volvemos a poner el ejemplo de la universidad, es movilizando a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores, acabar con desigualdades, con privilegios, con despilfarros, discutiendo obviamente contenidos, objetivos de la enseñanza, pero un factor clave, por supuesto, es no dejar de demandar y ubicar perfectamente las responsabilidades. Hablemos, por ejemplo, de la corrupción política dentro de este entramado de este sistema y dentro del mismo las dinastías políticas, que hoy por hoy se vuelven a presentar en esta elección del próximo 2 de junio. Lo hemos visto con hijos, sobrinos, primos, ahijados, nietos de políticos y políticas que han mamado el presupuesto durante décadas y que ahora a través
de sus juniors, a través de sus elegidos, a través de sus herederos, lo seguirán haciendo, convirtiendo a la política en un negocio. Y no hay partido que se salve, más allá de nuestras simpatías o antipatías, hay que ser autocríticos y críticos y darnos cuenta que no es un fenómeno que esté exento ninguno de los partidos que están contendiendo. Ahora, y es ahí donde yo me detengo y les pregunto, ¿no les sorprende? A mí nunca me dejan de sorprender las campañas electorales porque hay actos recurrentes que son síntomas del estado de descomposición total de la política mexicana. Y me refiero a este punto, el nepotismo y la construcción de las dinastías de poder, las dinastías políticas. No es un fenómeno nuevo, hay familias que hacen de la política y el poder su patrimonio, insisto, desde hace varias generaciones. Una constante del poder en México es la permanencia de ciertos apellidos, ¿no? A lo largo del tiempo. Ve usted el caso de Beltrones, ve usted el caso de Monreal, y se acepta como algo normal o aceptable. Ahí está el señor Enrique de la Madrid, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de estos actos de nepotismo que se generalizan? De entrada afectas a los nuevos cuadros, no preparas a nuevos cuadros que puedan traer ideas diferentes para contrarrestar un sistema que ya no te da más. Y es la corrupción política en el sentido más general, en donde el cargo se piensa como parte del patrimonio, como una conquista ganada a la que no se puede ni se debe de renunciar. El cargo que es para servir se utiliza como patrimonio para sacarle jugosas rentas, para ser parte de la élite del poder, colocarse arriba del resto, un régimen político con estas características, pues obviamente que se tiene que discutir y se tiene que debatir. El atraso político, junto con todo un arsenal de defraudación y manipulación, es lo que permite estos actos de corrupción. Vea usted lo que pasa tanto en el PRI como en el PAN a través de tantos años. Y la batalla es cultural, por el sentido de los actos, por señalar, por desnudar la dominación y la corrupción política. Estos actos los tienen que escandalizar como sociedad, tienen que ser inaceptables. El aura de poder que entrañan ciertas familias es un espejismo, no son los más capaces ni los más brillantes, y su poder emana esencialmente, como toda dinastía, de la corrupción política. Sin la corrupción política, y aquí los dos primeros ejemplos, finalmente el neoliberalismo no alcanzaría el lucro, no alcanzaría las prebendas económicas que obtiene. Es por ello que la promoción de la corrupción es un fundamento filosófico básico del catecismo capitalista, del catecismo del gran capital, del catecismo del neoliberalismo. Si nos centramos en los partidos mencionados, que han sido los partidos más viejos y con más años en el poder, ustedes saben que hubo una época en donde el PRI, el partido que gobernó México durante casi 80 años, acudía con el mismo desparpajo a la Internacional Socialista que al Foro de Davos, a la cumbre de los no alineados que al G20, que se sentaba en la misma mesa con Fidel Castro que con Ronald Reagan, sin ningún tipo de inconveniente, un tiempo hasta los años 90, donde ganaba elecciones sin despeinarse, dominaba el Congreso, la justicia, los estados, la política internacional de América Latina. Bueno, un tiempo en el siglo XX donde una quinta parte de los mexicanos, actualmente somos 120 millones de habitantes, pues era afiliado o militante del PRI. Años de la Guerra Fría, donde el peronismo de Argentina o el APRA en Perú eran aprendices de un movimiento político solo comparable en tamaño y duración al Partido Comunista Chino o a la Unión Soviética, y muchas décadas donde el Estado, partido, sociedad civil, estaban tan unidos física y emocionalmente que los colores del PRI eran los de la bandera, ¿no? Verde, blanco y rojo, como tal. Esa maquinaria priista fue el cáncer de la corrupción, que hizo metástasis por todos lados. Esa manera de operar y normalizar la corrupción. Todo aquello se fue desinflando por la ineficiencia, la llegada de la democracia, una larga lista de escándalos, ¿no? En donde a últimas fechas pues hemos visto a Enrique Peña Nieto, Alejandro Moreno y una lista bastante amplia de priistas. Y tradicionalmente la cúpula priista, la vieja cúpula priista, fue reconocida por su habilidad política para manejar con la misma soltura el latrocinio, el doble discurso y la ambigüedad ideológica. Aquí corrijo, no es tanto una habilidad política, sino un nivel de cinismo región 4. O sea, impresionante lo que hacían los priistas en el sentido no positivo, la palabra impresionante, sino vergonzoso, ¿no? Esa capacidad y esa cara dura para poderse presumir como gente honesta. Digo, vean a Alejandro Moreno con sus spots, diciéndonos que ellos sí saben gobernar, que ellos sí son honestos, que ellos sí son un partido que está preocupado por el pueblo. Ahora, vámonos al PAN. La pobreza que exhibe hoy el PAN entraña un riesgo enorme para la estabilidad del sistema político. ¿Por qué? Porque realmente es el segundo partido en poder
y el que realmente puede competir en algunos espacios con Morena. La condición para que opere una democracia electoral es que los votos expresen las posiciones políticas e ideológicas que realmente existen en la sociedad en su conjunto. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, dirían los expertos, ¿no? En este momento, como dice el maestro Cepeda Patterson, la derecha y el centro en México carecen de una representación orgánica que les arrope cabalmente en la contienda electoral, ¿no? Incluso como el agua, toda inconformidad permanente que no encuentra una salida natural, ¿no? Busca otras vías. Y desde luego nadie puede poner en duda que existe una inconformidad abierta y aguda por parte de actores políticos, poderes de facto, sectores sociales medios y urbanos en contra del obradorismo y su intento de cambiar el régimen. No son una mayoría, pero existen como tal y deberían de tener en el PAN a un canal, a un catalizador correcto, a un catalizador que pudiera generar una alternativa, pero no lo hay, y no lo hay por la pobreza y corrupción que hay en el PAN, que es comandado por gente a la que únicamente le importa hacer negocios. Tal es el caso que Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno, es el rostro del panismo más corrupto que ha existido en las últimas décadas. Aquí es importante señalar que en aquellos países donde se ha logrado combatir la corrupción de manera eficiente, la evidencia apunta, dice Fundar, a que es necesario asegurar tres elementos. En primer lugar, las investigaciones realizadas deben ser de calidad, con pruebas suficientes para sostener los casos ante instancias sancionadoras, obtenidas con apego a derecho, centradas en identificar todo el entramado de actores e instituciones involucrados en los actos de corrupción. ¿Esto qué significa? Significa a menudo priorizar la investigación que involucra grandes cantidades de recursos, realizarlas de manera coordinada entre varias instituciones. En segundo lugar, debe haber justicia, es decir, que todos los actores que incurrieron en actos de corrupción reciban una sanción o una pena acorde al delito que cometieron y a su responsabilidad en el mismo. Esto incluye llevar ante la justicia, destaca Fundar, insisto, a secretarios o secretarias de Estado por su participación en estos actos y también lograr que las víctimas directas o indirectas de los mismos sean reparados. Y en tercer lugar, el combate a la corrupción debe asegurar la no repetición de estos actos, en pocas palabras. Hablamos de que se debe identificar, se debe transformar a aquellas prácticas o vacíos legales o institucionales que permitieron esos actos particularmente, estableciendo candados específicos, lo que implica también fortalecer las instancias de rendición de cuentas y control, como los órganos de fiscalización, investigación de delitos y, por supuesto, de acceso a la información. En el caso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a mí me queda claro que el presidente es un hombre honesto, es un tipo decente, es un tipo que tiene tatuado realmente el compromiso en contra de la corrupción, pero también queda claro que no basta con la intención de un buen hombre. El presidente lo intentó y lo buscó, pero hay todo un entramado alrededor del mismo que de una u otra manera fue bloqueando y bloqueando y bloqueando, no una, varias veces, cualquier acción para combatir la corrupción. De entrada, el Poder Judicial o el sistema de justicia, englobémoslo, el sistema de justicia, un Poder Judicial totalmente corrupto o mayoritariamente corrupto, inclinado a intereses empresariales, a intereses, por supuesto, alejados de una impartición de la justicia expedita, un ministerio público incapaz, corrupto, cínico, desvergonzado, ¿no? Y lo acabamos de ver en Guerrero, cuando los ministerios públicos no quisieron hacer su trabajo como deberían, en lo que detonó, por supuesto, el hartazgo de la gente. Y por el otro, tenemos una Fiscalía General de la República encabezada por un personaje sumamente cuestionable, que es incapaz de llevar a cabo una investigación sólida, aun cuando se trate de grandes casos en materia de corrupción. El mejor ejemplo, para no irnos lejos, de estafa maestra, en donde 11 dependencias federales durante el gobierno de Peña Nieto participaron junto con universidades públicas en el desvío de más de 7,000 millones de pesos a través de empresas fantasma. Las investigaciones penales se centraron exclusivamente en Rosario Robles, culpable desde mi punto de vista como tal, era titular de Solicitud, no puede decir que no supiera. Por ahí hubo algunos funcionarios de mando medio, pero no se investigaron a los otros 10 secretarios de Estado, en donde había gente como Luis Videgaray o el propio José Antonio Mir Curibeña, ¿no? Incluso el propio Enrique Peña Nieto, por supuesto, de su equipo más allegado, como Luis Enrique Miranda, cuyo hijo ahora es integrante del Partido Verde Ecologista de México. Con la absolución penal de Robles,
y sin avances sustantivos en el plano administrativo, el caso, aun cuando es un caso que apesta a corrupción, quedó impune o ha quedado o permanece impune. Entonces, por eso es importante darnos cuenta que el presidente lo intentó, buscó la manera, exigió, presentó pruebas, intentó, pero se topó con este otro lado que impide que las cosas avancen de manera correcta, ya sea a través de los jueces o ya sea a través de la misma complicidad de la fiscalía. Salvo entre quienes le tienen especial coraje, el presidente goza de una imagen de austeridad ganada a pulso, el deseo de enriquecimiento, un rasgo congénito de la clase política, no forma parte de su acervo personal. Eso y su reiterada promesa convertían a la corrupción, el combate a la corrupción, en una de sus banderas muy, pero muy atractivas, ¿no? Y Andrés Manuel López Obrador sabe que ese es un legado que tendrá que curtir Claudia Sheinbaum. Por eso era tan importante conocer los 100 pasos de Claudia Sheinbaum en esta materia. Es un programa que tiene que irse definiendo, que tienen que ir puliendo conforme vaya avanzando la administración, pero que ya se dan cuenta y hay un diagnóstico muy claro de dónde están los problemas principales para combatirla precisamente. Y eso es fundamental. Hoy por hoy podemos decir que sí, la narrativa en contra del uso personal del patrimonio público, del gasto suntuario, del derroche, forman parte de un nuevo paradigma en materia de lo que es políticamente correcto, lo cual sin duda alguna se agradece y eso no podemos desvirtuarlo ni mucho menos, porque insisto, ahí están los números del INEGI, hay avances en el combate a la corrupción, pero no los que se hubiera deseado o querido, por lo que mencionábamos hace un momento. Los funcionarios son obligados a ser más recatados, ¿no? En la exhibición de sus abusos, pero no se elimina realmente la fuente fundamental de la que se nutren, que es la impunidad en la desviación de recursos o el uso personal de los privilegios. Por lo tanto, esa es la gran tarea de Claudia Sheinbaum. Presentó a su equipo de trabajo, está por ahí Dora Buchaín, ¿no? Que es una muy buen elemento en definitiva. Ella fue la que descubrió realmente lo que era la estafa maestra. Entonces me parece que hay cuestiones positivas dentro del equipo de Sheinbaum en ese sentido y todo dependerá de cómo va avanzando precisamente su relación en torno a los otros poderes y las capacidades y deseos políticos de alcanzar realmente un combate a fondo en la corrupción e ir más allá de lo que avanzó, porque avanzó definitivamente Andrés Manuel López Obrador. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Pulgar arriba, si les gustó este video, compártanlo, por supuesto. Déjenos su like, déjenos su comentario, déjenos su suscripción, déjenos su campanita. Si hay chance, échenos super chat, échenos super gracias. Si no, no pasa nada. Con que nos apoye con todo lo demás y nos deje su comentario, nos sentimos verdaderamente honrados. Nos vemos en un ratito y como siempre un gusto, como siempre un placer.